Me tocó contratar 2 camionetas para traer las personas. Traje 21 invitados. Entonces, yo les puedo decir que sí se puede. Yo solamente les pedí que trajéramos 3. 3 nada más. Vamos a hacer lo posible porque mañana podamos invitar a los amigos. ¿Amén? Vamos a empezar por invitar a los hermanos que no vinieron. ¿Está bien? A llamar a esos hermanos que no vinieron. Hermanos, ¿qué pasa? Hemos visitado a los amigos y los amigos están felices. Les ha gustado los temas. ¿A cuántos de los amigos presentes les ha gustado los mensajes que hemos tenido? Muy bien. ¿A cuántos de los hermanos les ha gustado? Muy bien. Parece que los que no vinieron fue porque no les gustó. Los que vinieron fue porque les gustó, ¿cierto? Vamos a disfrutar de la palabra de Dios esta noche. El tema para esta noche tiene como título La naturaleza humana del Señor Jesús. Naturaleza humana. Muy bien. Y quiero empezar la lectura en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 2. Ubiquémonos allí, Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 18. Voy a leer de la versión Dios habla hoy. Por si acaso usted se pierde la lectura, es porque varía un poquito, pero me gusta mucho. Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 14. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y de la misma sangre, así también Jesús fue de carne y de sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esa manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Versículo 18. Y como Él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. En la versión de ustedes dice, a los que son tentados. Porque debía ser en todo igual a sus hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen? Vamos a hacer bastantes preguntas hoy. Vamos a preguntar, ¿está bien? Y vamos a dejar que la Biblia responda. Preguntémonos ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús poseía la misma naturaleza suya y mía? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano. Bueno, ahora pregunto, ¿cuántos creen que no? Bueno, casi siempre pasa eso, ¿no? Los que no levantan la mano, no la levantan ni en la primera ni en la segunda por miedo a fallar. Eso es entendible. Eso es entendible, ¿verdad? Pero necesitamos estar de uno de los dos bandos, ¿verdad? Y mi intención esta noche no es imponer una posición, es que ustedes analicen y tomen su propia decisión. Ustedes deciden de qué lado quieren estar, ¿está bien? Eso es una decisión libre. Esto no es un asunto
de doctrina, sin embargo, tiene que ver con salvación. Escuchen bien, Jesús, mis amados, dice el pasaje, debía ser en todo semejante a sus hermanos. No dice, debía ser en todo semejante a Adán. Si dijera semejante a Adán, cabría la idea de que Jesús vino solamente a salvar a Adán o con la intención o con la naturaleza de Adán. Pero dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para poder llegar a ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere y para poder expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Amén por eso. Ayer decíamos que el argumento del diablo desde el cielo es que ningún ser creado puede obedecer, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero Jesús vino a derrotar al enemigo y a echar por tierra su argumento. Y vino a la tierra como Dios. Satanás decía, solo Dios puede. Piensen lo que le estoy diciendo. Entonces Jesús dijo, Padre, yo voy a ir a la tierra y le voy a demostrar al diablo que solo Dios puede. ¿Qué creen ustedes? No. Él tenía que venir a la tierra como hombre y demostrarle al diablo que los seres humanos, los seres creados, estamos en condición de obedecer. Claro, desde la perspectiva divina, con la ayuda de Dios. ¿Cómo fue que Jesús logró ser un vencedor? Por la dependencia y la comunión del Padre. Jesús dijo, yo no hago nada de mí mismo. Todo lo que Jesús hacía, no lo hacía de sus fuerzas, lo hacía por la bendición que el Padre le impartía a través de la presencia del Espíritu Santo. Cada cosa que un hijo de Dios hace en procura de vencer el pecado, lo puede hacer solo a través de la poderosa intervención del Espíritu Santo. Amén. Por eso es importantísimo que entendamos que solo cuando pasamos de muerte a vida, solo cuando nos colocamos en el terreno de Dios, mediante el bautismo, el Espíritu Santo viene a tomar posesión de nuestra vida y nos empieza a llevar en completa victoria. La Biblia dice que Jesús fue bautizado y tan pronto fue bautizado, fue al desierto para ayunar 40 días y allí fue tentado. Primero el bautismo y luego viene la tentación. Porque para enfrentar al diablo necesitamos hacerlo a través de la ayuda de la poderosa tercera persona de la divinidad que viene a socorrernos y a fortalecernos. Vamos a leer otro pasaje. Lo encontramos en Filipenses. Vamos a ver cómo dice en esta versión católica. Filipenses, el capítulo 2, el versículo 5 en adelante. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido con Cristo Jesús. Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres. Bueno, aquí debería decir como Adán, ¿no? Pero no dice tomó la naturaleza de Adán o tomó la naturaleza de el Adán. Dice de todos los hombres. Y presentándose como un hombre cualquiera, dice esta versión, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Amén. Por eso Dios le dio el más alto honor, el más excelente de todos los hombres, de todos los nombres, para que ante este nombre conocido o concedido a Jesús
se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra en el griego es kurios, que significa el dueño de todas las cosas. Amén. Vamos a leer otro pasaje. Lo encontramos en el mismo libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 14 al 16. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de mayor necesidad. Amén. Jesús fue tentado en todo, así como nosotros. En la versión Reina Valera dice, según nuestra semejanza. Y es que la palabra semejante, la mayoría la presenta como no igual. Pero en la versión católica me gusta porque dice igual en todo. Para darnos a entender que la naturaleza que Jesús poseía era una naturaleza como la suya y como la mía, con la gran diferencia que Jesús nunca se soltó del poderoso brazo del Padre y de esa manera logró una vida de absoluta victoria sobre el pecado. Amén. Y empiezan las preguntas. Vamos a hacer bastantes preguntas. Primera pregunta o segunda pregunta: ¿cuántos de ustedes creen que Jesús tenía alguna ventaja sobre nosotros? Levanten la mano los que creen que Jesús tenía ventajas. Pregunto, ¿Jesús era Dios? Sí. Ya por eso debería tener ventajas, ¿sí o no? Sin embargo, acabamos de leer que no le importó su igualdad con Dios, a lo cual aferrarse, sino que se despojó de ese derecho y de esa divinidad. O sea, quiere decir que aunque en la tierra Él era Dios, Él se negó a utilizar las prerrogativas divinas y se dispuso a vivir la vida como la vive cualquier hijo de Dios en la tierra. ¿Estamos? El apóstol Pablo lo presenta de la siguiente manera: Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Indiscutiblemente grande es este misterio. O sea, los seres humanos no lograremos comprender en toda plenitud mientras estemos en esta tierra cómo fue que ocurrió ese milagro de que Dios viniera a la tierra a meterse en el cuerpo de un ser humano o a tomar el cuerpo humano. San Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero escuchen bien, Jesús, aunque poseía las prerrogativas divinas, aunque era Dios en la tierra, Él decidió no utilizar sus poderes divinos para su beneficio. Entonces les pregunto, ¿Jesús conocía los pensamientos de los hombres? Sí.
Pregunto entonces, ¿no tenía acaso ventaja sobre nosotros al conocer los pensamientos de los hombres? ¿Ustedes pueden conocer los pensamientos de los otros? ¿Se dan cuenta cómo es importante poder entender esto? Escuchen bien, la Biblia dice que cuando Jesús vio a Natanael que venía, San Juan capítulo 1, vamos a leerlo. Dijo Jesús de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, será llamado Cefas. Al siguiente día, versículo 43, Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: ven y ve. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí está un verdadero israelita y en quien no hay engaño. 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando usted estaba allá debajo de una higuera, yo te vi. Antes que Felipe fuera y te convenciera de venir, yo ya te había visto. Y entonces viene la pregunta: ¿sí poseía Jesús? No. Se lo reveló el Espíritu Santo. Como también en cierto momento estaba un viejo profeta en Israel, y cuando a la mujer de Jeroboam, el rey de Israel, se le enfermó su hijo, el rey de Israel, que estaba envuelto en la idolatría, sabía lo que Dios pensaba de él por su obrar mal. Entonces le dijo a su esposa: disfrázate y ve y le dice al profeta qué es lo que va a pasar con mi hijo, qué del futuro de mi hijo. El profeta era ciego y la mujer se disfrazó, se colocó atavíos distintos a pesar de que el hombre era ciego. Y cuando el hombre sintió los pasos de la mujer, dijo: ¿qué quieres, mujer de Jeroboam? Era ciego. Pregunto, ¿era Dios el profeta? Inmediatamente supo que era la mujer de Jeroboam, aunque no podía ver, y supo a qué venía. Inmediatamente le dio el mensaje que tenía que oír. Le dijo: tu hijo morirá. Pregunto, ¿era Dios? No, era profeta. Y ustedes sabían que los profetas tienen el privilegio de escuchar la voz del Espíritu Santo. Ustedes sabían que Jesús era profeta y el Espíritu Santo le revelaba lo que era necesario que comprendiera, ¿verdad? Bueno, y algunos hombres, aunque no eran profetas, también tenían el privilegio que tenía Jesús y los profetas. ¿Como cuál? Vamos a ir al libro de Hechos, rapidito. Capítulo 5 del libro de Hechos. Versículo 1, Hechos 5:1.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y luego llevó solo el restante y lo puso a los pies de los discípulos. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras parte del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué puso esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías esta palabra, cayó muerto. Versículo 5. Pregunto, ¿Pedro era Dios? ¿Y cómo Pedro supo que Ananías le mentía? El Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos que hoy cada uno de los presentes y los que nos ven a través de la transmisión se convenzan de que Jesús, como uno de nosotros, soportó al tentador y salió vencedor. Y que ninguna ventaja Jesús poseía por encima de nosotros. Porque de lo contrario, entonces Satanás tenía toda la razón. Si usted cree diferente, entonces Satanás tenía razón. Porque él dice, solo Dios puede. Los seres creados o los seres humanos no pueden. Pero Jesús viene del cielo justo. De eso se trata el evangelio, hermanos. Esto que estamos diciendo es evangelio puro. Para los que dicen, oiga, estos temas de evangelismo, sí, esto es evangelio puro, hermanos. De acuerdo al concepto que usted tenga de su Cristo, de su Salvador, así entonces será el grado de espiritualidad en el que usted y yo podamos vivir. Porque si usted cree que Jesús solamente es un modelo de figura distante allá en su esfera, pero no podemos seguir sus pisadas, sus huellas y su ejemplo, entonces estamos derrotados, ¿verdad? Derrotados. Jesús dijo en San Juan capítulo 10 versículo 15, ayer lo compartíamos, capítulo 15 versículo 10: si guardares mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y decimos que para guardar los mandamientos necesariamente tenemos que ser seres espirituales. Los seres carnales no pueden armonizar con la ley de Dios. Ese era el mensaje que teníamos anoche. Y algo más: si los seres espirituales, solo los seres espirituales pueden armonizar con Dios, entonces necesitamos convertirnos en seres espirituales. En seres espirituales. Pablo dijo en 1 Corintios 2:14, el hombre carnal no comprende las cosas espirituales de Dios. 1 Corintios 2:14, ni las puede comprender porque se han de discernir de manera espiritual. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Cuando tenemos ideas carnales y queremos que esas ideas carnales encajen con el evangelio espiritual de Dios, entonces estamos perdidos, equivocados. Es imposible. Escuchen bien, 1 de Juan capítulo 4, el versículo 1. 1 de Juan, el capítulo 4, el versículo 1. Voy a leérselo de la Reina Valera. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne, ese tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguno no confiesa que Jesucristo vino en carne, ese no es de Dios, ese posee el espíritu del anticristo. Si nosotros creemos que Jesús tenía ventaja sobre nosotros, que Él no era un ser humano de carne como nosotros, entonces estamos creyendo como Satanás. Porque el espíritu del anticristo es el espíritu que inspira Satanás. El anticristo es el representante de Satanás en la tierra.
Así que, mis amados hermanos, el hecho de creer que Jesucristo vino como hombre constituye el mensaje del cielo a través de su Espíritu para su pueblo en la tierra. Amén. El hecho de creer que Jesús poseía ventaja sobre nosotros, entonces constituye el mensaje del anticristo. Porque el diablo es el más interesado en que la gente crea que solo él pudo vencer, pero usted y yo no podemos vencer. El vencer en esta tierra el pecado constituye una imposibilidad. Ese es el evangelio del diablo. Pero el evangelio de Cristo es San Juan capítulo 13, versículo 15. Ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes puedan hacer. Y se aplica en todas las áreas de la vida, hermanos. Jesús dice, ejemplo les he dado. Como yo hice, ustedes también lo pueden. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es precioso, hermanos. Y miren, vamos a abrir la palabra de Dios ahora en Primera de Pedro. Pero antes de leer Primera de Pedro, quisiera hacer otra pregunta. ¿Ustedes creen que caminar sobre las aguas solo lo puede hacer el Señor? Porque seguramente ese pensamiento estará en la mente de ustedes, ¿no? No, pero Jesús caminó sobre las aguas. Eso tiene que ser porque Él era Dios. Jesús fue teletransportado a través del Espíritu. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso era porque era Dios. Miren, Hechos capítulo 8, versículo 26 dice, el Espíritu del Señor le dijo a Felipe, Felipe, ve al desierto, al camino que viene de Jerusalén a Gaza, y júntate a ese carro. Allá viene un hombre leyendo el libro del profeta Isaías, explícale lo que no entiende. Y el Espíritu del Señor llevó a Felipe a donde venía el eunuco etíope. ¿Era Felipe Dios? No. ¿Era Pedro Dios? Porque Pedro caminó sobre las aguas cuando el Señor le dijo, si tú eres, le dice Pedro, si tú eres el Hijo de Dios, haga que yo camine también sobre las aguas. Dijo, ven. Pero Pedro no era Dios. Y mientras estuvo fijamente mirando al Señor, caminó perfectamente sobre las aguas. Amén. O sea, es la dependencia de Dios la que hace posible lo imposible en la vida del ser humano. Amén. Que eso quede claro. No vayan a salir de aquí diciendo, el predicador dijo que nosotros poseíamos poderes para ser vencedores. Nosotros no poseemos poderes. El poder se encuentra en Él, la fuente infinita del poder. Amén. Miren, hermanos, ahora sí les voy a compartir Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a dejarlo hasta ahí. De ahí vienen todas las doctrinas cristianas, de muchas denominaciones cristianas, que dicen, los que creen en la inmortalidad del alma, que mientras el cuerpo de Jesús estaba allí en la tumba, el alma o el espíritu de Jesús se fue a predicarle a todos los muertos, o sea, a los antediluvianos. Porque el pasaje pareciera decir, ¿verdad? Vamos a repetirlo. Porque también Cristo padeció, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
Fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y le predicó a los espíritus que estaban presos. Cuando nos encontremos con pasajes difíciles de comprender en la Biblia, les recomiendo utilizar varias versiones. ¿Está bien? Voy a leérselo ahora en la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy. Y vamos a leer el mismo pasaje, Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18. Bien. Dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Este pasaje presenta a un Jesús que murió con un cuerpo humano como el suyo, pero resucitó con un cuerpo glorificado espiritual. Espiritual no significa que no era tangible, que no se podía tocar. Porque en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 38, Jesús se presenta después de la resurrección y le dice a los discípulos, mire, tóquenme. Un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Y le mostró las manos y le mostró los pies y comió pescadito. O sea que todavía tenía apetito. ¿Interesante o no? Pero resucitó con un cuerpo espiritual, dice Pedro. Y ahora a través de ese cuerpo espiritual es que va y predica a los espíritus que estaban presos. Pero ahora viene lo interesante. La palabra predicar no es la mejor traducción para ese pasaje. Existen sinónimos de la palabra predicar: predicar, pregonar, anunciar, proclamar. De esas cuatro se utiliza la palabra predicar en la Reina Valera, pero en la versión Dios habla hoy dice pregonar. Se levantó con un cuerpo espiritual y fue a pregonar su victoria a los espíritus que estaban presos. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Bueno, que Jesús, al igual que ustedes y yo, con un cuerpo humano, murió en su fragilidad humana, porque Dios no muere, murió la parte humana de Jesús, y se levantó con un cuerpo glorificado, y a través de ese cuerpo glorificado pregonó ahora su victoria sobre todos los espíritus que estaban presos. Ahora nos hace falta saber quiénes eran los espíritus que estaban presos. Bueno, el comentario bíblico tiene dos posiciones. La primera, que los espíritus presos eran los antediluvianos a quienes Dios a través del Espíritu en el pasado les predicó el Evangelio, ¿verdad? Pero también hay otra posición con la que me gusta y me quedo, y es que los espíritus que estaban presos son los que el mismo Pedro menciona en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leerlo. Mire lo que dice el mismo Pedro, porque debe ser Pedro el que nos responde en lo que él mismo quiso decir. Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio del gran día. Y en el libro de Judas, en el versículo 7, también nuevamente vuelve a mencionar el apóstol Judas. Dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, Dios los encerró a prisión de oscuridad y están reservados para el juicio del gran día final. Ahora, en la Biblia, hermanos, yo aprendí a seguir un principio. Escúcheme bien, se lo voy a enseñar. El principio es que cuando usted defiende alguna posición bíblica, si esa posición que usted defiende armoniza perfectamente con todo el contenido del libro sagrado, usted está en lo correcto. Eso dice la sierva de Dios, la hermana Elena de White, en el Conflicto de los Siglos. Si su posición no armoniza en algún punto con la verdad del Evangelio absoluto, entonces usted está equivocado.
porque la palabra de Dios debe ser armonía completa. Porque el mismo espíritu que inspiró a Moisés, el primer escritor de la Biblia, es el mismo que inspiró a todos los profetas, llegando al último, que fue Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Entonces debe haber armonía completa en todas sus páginas. ¿Está bien? Por lo tanto, estamos detenidos en la palabra predicar y en la palabra espíritus encarcelados. Estaban encerrados en prisión y de oscuridad, y el Señor los venció. Entonces ahora devolvámonos al tema de ayer un poquito. Ayer decíamos que Satanás argumenta desde el cielo que ningún ser humano creado puede obedecer la ley de Dios, que esa ley es demasiado severa, exigente, y solo el Creador puede obedecerla. Y ahora decimos que Jesús tuvo que venir, tomar la naturaleza del hombre y venir y presentarse en la tierra como un siervo y vivir una vida de obediencia, de sumisión a la voluntad del Padre, para demostrarle al diablo que él era un mentiroso. Cuando Jesús finalmente murió en la cruz y se levantó victorioso, lo primero que hizo fue pregonar su absoluta victoria sobre el pecado, y a esos espíritus encarcelados denunciarlos como mentirosos, engañadores ante todo el universo. ¿Ustedes quieren convencerse de eso? Voy a leerles Colosenses capítulo 2, el versículo 13 al 15. Se lo voy a leer de la Dios habla hoy. Colosenses, el capítulo 2, el versículo 13 al 15. Ustedes en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló la deuda que había contra nosotros, el documento de deuda, dice esta versión, y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Y el versículo 15 dice: y despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Amén. Imaginémonos la escena, hermanos. Este es uno de los momentos que más me gusta de este mensaje, hermanos. Este es el momento que más me gusta, el más emocionante de todos. Y es que el apóstol Pablo está diciendo que tan pronto Jesús terminó en la tierra, cuando en la cruz dijo consumado es, estaba consumando su obra de salvación. Pero escúchenme bien, la mayoría de los seres humanos, inclusive los adventistas, han creído que Jesús solo vino a salvarnos. Pero quiero decirles que Jesús vino a cumplir una obra cuádruple. Primero, vino a vindicar el maravilloso carácter del Padre. Esa fue la primera misión con la que vino a la tierra. Segundo, vino a desenmascarar al diablo. ¿Y cómo iba a desenmascarar al diablo? Pues demostrándole a través de una vida de obediencia a los mandamientos de Dios que sí se puede. Amén. Y en cuarto lugar, vino a pagar el precio de nuestro rescate. La mayoría siempre nos quedamos con la última, ¿no? Vino a pagar el precio. Pero no, hermanos, necesitamos saber, eso lo dice la sierva de Dios, necesitamos saber que Jesús vino a cumplir una misión completa. No solamente vino a pagar la deuda por ti y por mí, porque si no, entonces ese sería un mensaje evangélico. El evangélico dice: Jesús cumplió la ley para que yo no tenga que cumplirla. Jesús pagó él por mí en la cruz para que yo no tenga que cumplir ahora. Pero el mensaje del cielo dice que Jesús vino y vivió una vida de ejemplo, trazó un camino para que cada hijo de Dios que sigue sus pisadas en su conducción al cielo pueda seguir las huellas del Maestro.
Amén. Ejemplo les he dado, para que como yo hice, ustedes puedan lograrlo. Ustedes puedan lograrlo. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló a través de un desfile victorioso, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando usted lee Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús resucita, y tan pronto resucita dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y cómo había recuperado la autoridad? No como Dios, la había recuperado por la vía de la humillación y de la entrega. Había venido a vivir como debemos vivir los hijos de los hombres, los hijos de Dios en la tierra. Amén. Ahora podemos entender las palabras de Mateo capítulo 12, San Mateo capítulo 12, el versículo 28 y 29. Ese es un pasaje bien interesante. Mateo 12, 28 y 29. Acaba de Jesús de echar fuera un demonio. Y tan pronto Jesús echó fuera el demonio, los rabinos, los líderes del Sanedrín, el pueblo de Israel, los fariseos, en su mayor parte, que siempre de manera cavilosa estaban detrás de Jesús buscando ocasión de caída, inmediatamente empezaron a murmurar: eso lo hace a través de Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús les dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Escuchen bien, Jesús está revelando cuál es la razón de ese poder que había en él. ¿Cuál era la razón? No era porque era Dios, era porque el Espíritu de Dios moraba en su vida. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha bajado y está en medio de vosotros. Porque ya Isaías había predicho que el Espíritu del Señor estaría sobre el ungido cuando viniera, y lo enviaría a pregonar buenas nuevas, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a quebrantar a los oprimidos por el diablo, y a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús le está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, está diciendo: se está cumpliendo en mí la profecía que ustedes tanto predican de Isaías. El reino de Dios ha bajado y está en medio de vosotros, porque el rey de ese reino está presente. Amén. Así que, hermanos, el rey del reino de los cielos había descendido y había establecido en la tierra el maravilloso reino de la gracia. ¿Y cómo lo había establecido? A través de una vida de completa entrega y de completo ejemplo para cada ser humano. El demonio estaba completamente avergonzado, y Jesús coloca uno de los ejemplos más bonitos que encontramos en la Biblia respecto a lo que estamos diciendo. Versículo 29, Mateo 12, 29. ¿Cómo puede un hombre entrar en la casa de un hombre fuerte a robarle al fuerte, saquearle la casa, si primero no lo amarra? ¿Ustedes se atreverían a entrar a la casa del hermano Junior, a robarle la casa? ¿Ustedes saben que es un hermano fuerte? Si primero no lo amarran. ¿Ah? Bueno, ustedes no, porque ustedes son cristianos, ¿verdad? Pero es el ejemplo que Jesús toma. Y dice: ¿cómo podría alguien entrar en la casa del fuerte, saquearle la casa al fuerte, si primero no amarra al fuerte? ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús dijo en San Juan 14:30: el príncipe de este mundo viene a tentarme y no haya nada en mí. Jesús está diciendo que Satanás se consideraba a sí mismo el príncipe del mundo. Y a eso se refiere cuando en Mateo 12:29 dice: la casa del fuerte. Satanás se creía el dueño de este mundo porque había esclavizado a todos los hombres bajo el dominio del pecado. Pero ahora Jesús viene a la casa del fuerte y amarra al más fuerte, lo vence, y no lo amarra con cadenas, como dice Apocalipsis 22, versículo 3. Lo ata en una circunstancia donde lo deja sin argumentos. Porque el argumento del diablo, ¿cuál era? No se puede. Ningún ser creado puede obedecer los mandamientos de Dios. Jesús viene como hombre y le demuestra que sí se puede. Lo desenmascara, lo escandaliza públicamente y lo vence. Entonces dice: al más fuerte ya lo amarré, por lo tanto todos sus demonios se sujetan en mi nombre.
Todos huyen. Cuando Jesús hablaba, los demonios huían, corrían de su presencia, porque Jesús, al más fuerte de ellos, lo había vencido para siempre. Amén. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 7 en adelante. ¿Cómo dice? Hubo otra guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Y llegamos a un punto que a mí de manera particular me ha parecido irónico. ¿Cómo es posible que Satanás sabe que le queda poco tiempo? Hace 2000 años sabía que le quedaba poco tiempo, pero el pueblo de Dios parece no enterarse de esa tremenda realidad. El pueblo de Dios vive absorto en medio de sus afanes por acumular, por conseguir dinero, por conseguir glorias terrenas, pero nos olvidamos de que nos queda poco tiempo para prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, y que Cristo hace 2000 años vino a establecer el reino de la gracia, pero muy pronto vendrá en el reino de la gloria, y necesitamos vivir en la gloria de Dios, desarrollando el carácter maravilloso de Dios en nuestra vida. El diablo ha descendido a ustedes con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero el versículo 11 me encanta, hermanos, y vamos a parafrasearlo. Parafrasearlo significa que no vamos a utilizar ellos, sino nosotros. Pero nosotros lo hemos vencido por la sangre del Cordero. ¿A quién hemos vencido? Al demonio y a sus ángeles. Pero nosotros lo hemos vencido por la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio, porque estamos dispuestos a entregar la vida y a entregarla aún ante la misma muerte. Amén. Que ese es el sentir de la iglesia esta noche. Que ese es el sentir de cada amigo que ha decidido entregarle su vida a Jesús esta semana y la próxima. Que podamos entender, hermanos, que la victoria de Jesús, la absoluta victoria de Jesús sobre el pecado, nos pertenece también. Y le pertenece a cada hijo de Dios. Cuando usted mira en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4, el versículo 3 dice: ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? La muerte de Jesús no es una mera muerte heroica. La muerte de Jesús cobra el sentido cuando lo entendemos desde la perspectiva de lo que hemos mencionado esta noche. Cobra sentido cuando comprendemos que Jesús, antes de morir, primero vivió. Y fue la vida que Jesús vivió la que nos granjea el bendito derecho de la vida eterna, hermanos. Fue la vida que Cristo vivió lo que nos garantiza que también usted y yo podemos vivir una vida de victoria sobre el pecado. Y fue la vida de Jesús la que hizo posible que su muerte fuese aceptada por el Padre. Así, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, como dice Romanos 6:4, porque somos sepultados junto con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Él se levantó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros nos levantemos a vivir una vida nueva. La gente dice: me da miedo, pastor, me da miedo, hermano, entregarme al Señor. No le dé miedo, porque el enemigo es un enemigo derrotado, y fue derrotado para siempre en el Calvario. Un día un amigo me dijo, quiero invitarlo para que vaya
a orar por una vecina que está poseída por un demonio. Yo le dije, ¿a qué horas es? Me dijo, 7 de la noche. Allá nos vemos a las 7 de la noche. Yo llegué faltando 5 para las 7. Él me había indicado el lugar, así que llegué, toqué a la puerta. La señora salió y me dijo, ¿usted es el pastor que viene a orar por mi hija? Sí, señora. Siga, ya le mando traer a mi hija. 3 minuticos pasaron y llegó en una moto. Y cuando yo vi a esa muchacha, hermanos, a mí me dio una paz y una tranquilidad, porque esta muchacha no tenía aspecto de poseída, tenía un aspecto de paz, de tranquilidad, y cuando la miré a los ojos, le miré que irradiaba paz, estaba muy tranquila. Así que ella me saludó y su voz era dulce, una voz de una dama, una voz muy femenina, muy clarita, muy melodiosa. Se sentó frente a mí en una sala inmensa, grande de esa casa. El papá, un señor de 1,90, tal vez 2 metros de altura, tez morena, estaba en la cocina con su esposa, y ahí con aquella muchacha empecé a abrir el himnario y canté algunos himnos bonitos, de esos que saltan el triunfo de Jesús en el Calvario. Le canté muchos himnos, cantamos bastante, media hora, 40 minutos tal vez. Le abrí la Biblia y le leí algunos salmos. Y cuando ya había pasado más o menos una hora, y yo la miraba acá constantemente a los ojos, y yo estaba feliz, yo dije, aquí no hay ningún espíritu. El muchacho que me había invitado no fue, no apareció, así que ya me iba a despedir, iba a terminar con la oración final, cuando el Espíritu Santo me dijo, léale Romanos 9, Romanos 10, 9. Me gustaría que leyéramos Romanos 10, 9 esta noche, hermanos, porque quiero que sepan cuál es el pasaje que enfureció al demonio. Romanos 10, 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, usted será salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca confesamos a Cristo para ser salvos. Y el 13 dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y yo la miré a los ojos y le dije, ¿tú crees eso? Y los ojos de ella cambiaron de color, se pusieron rojos. Y ahora ya no era la voz melodiosa y dulce, sino la voz del demonio que se burló. Y entonces yo le dije, vamos a orar. Me dijo, no. Y la casa se estremeció y yo caí de rodillas y le dije, vamos a orar. Pero ella me quitó la Biblia de la mano, le dio un golpe y la lanzó a la puerta. Salí corriendo y recogí mi Biblia, me arrodillé nuevamente, la agarré fuerte de su mano derecha. Le dije, vamos a orar. Me dijo, le dije que no orara. Y yo le dije, y te digo que eres un enemigo derrotado en el nombre de Jesús. No, y la levantó de la silla y la tumbó al piso. El papá vino en mi ayuda, Señor grande, la cogimos entre los dos, la subimos a la mecedora nuevamente. Él le colocó la rodilla en medio de las piernas, sosteniéndola. Me arrodillé de nuevo a orar, y cuando yo le hablaba al demonio, él decía, no. Cuando yo le decía, Jesús te derrotó en el Calvario, y antes de derrotarte en el Calvario te derrotó en el terreno de este mundo, porque vivió una vida sin pecado y te desenmascaró para siempre, a ti y a todos sus demonios. Y entonces el demonio la levantó nuevamente. No fue suficiente la fuerza de su padre ni la mía, y cayó de nuevo al suelo. Tuvimos que traer un colchón, tirarlo en la sala, la acostamos allí y continuamos orando. Y mientras hubo un momento de lucidez y ella estaba un poco tranquila, empecé a hablarle. Le dije, por favor, dime una cosa, ¿usted quiere ser libertada por Jesús para vivir una vida para Jesús, o usted quiere seguir viviendo para Satanás? Ella me dijo, no, yo quiero vivir para Jesús. Entonces, si usted quiere vivir para Jesús, si usted quiere abrirle su corazón a Jesús, expréseselo sinceramente. Yo voy a orar, usted va a repetir conmigo las palabras. Querido Jesús, querido
la lengua se le volvía bola, no podía pronunciar la palabra Jesús. Fue vez tras vez insistiendo hasta que finalmente logró, y cuando ella pudo expresarle el deseo de su corazón de liberación, el Espíritu Santo vino en su ayuda y el demonio lanzó un alarido fuerte y se fue por los aires y ella quedó rendida. Hermanos, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, usted será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca confesamos a Jesucristo para ser salvos. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya. ¿Habrá alguien que en esta noche quiere invocar el nombre del Señor? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No te alejes, Señor, te lo suplico. No me dejes a sola con mis penas. Si te marchas tú a Dios, será un súplico de mi alma que clama por ser buena. Te estoy diciendo, ven desde muy adentro. Te busco desde el fondo de mi alma. Te estoy diciendo, ven para que llegues y por siempre te quedes en mi calma. Cuando te alejas siento la iniquidad que siente un navegante en la tormenta, sin vislumbrar ese faro que eres tú. Se hunde, Señor, mi barca, dame luz. Por eso en esta noche no me canso de invitarte a cenar junto a mi mesa. Ven, mi Señor, toma esta vida, toma estas vidas. Nuestra gloria será inmensa. Que ese pueda ser el sentir y el deseo de nuestros corazones esta noche. Quisiera preguntar, ¿habrá alguien que quiere decirle a Jesús: Señor, he entendido tu mensaje esta noche y quiero colocarme del lado tuyo? Quiero decirles una cosa, mis amados amigos. Hay una ley espiritual, ha existido desde siempre. Desde que el pecado se introdujo, ha existido tal ley. Se encuentra en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si nos sometemos a alguien para obedecerle, somos sus esclavos? O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. No hay término neutro. No hay nadie que pueda decir, la gente se justifica, yo soy bueno, no mato, no robo, yo no le hago mal a nadie, yo hago buenas obras, me decía una niña antes de salir del hotel. Las buenas obras, hermanos, no salvarán a ningún ser humano. A los seres humanos nos salva Jesucristo el Señor. Amén. Y la pregunta es, ¿habrá alguien que quiere decirle: Jesús, yo quiero estar de tu lado? Decirle que queremos estar del lado de Él es decirle que queremos recibir todo el poder con el que Él fue un vencedor, que también queremos vivir esa vida de victoria sobre el pecado y queremos ser vencedores en su nombre mientras Él regresa. Amén. ¿Habrá alguien que quiera decirle eso al Señor esta noche? Levantando su mano porque queremos hacer una oración final. Amén. Gloria al Señor. Vamos a colocarnos en pie y vamos a entonar el coro final, el coro tema: purifícame en la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios limpie nuestro ser, limpie nuestro corazón y nos haga nuevas criaturas delante de Dios. Amén. Vamos a cantar juntos.